Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29287. 240-576-29287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Yo creo que hemos escuchado muchas veces esta expresión: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esa es la palabra que quiero hoy hablar a cada uno de ustedes. Es una palabra que el Espíritu Santo la puso en mi corazón un día que íbamos para el hueco, y se me vino esa frase: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dije, vea, y sentí una palabra para predicar. Y me he puesto a estudiarla, a meditarla, y creo que es una palabra para cada uno de nosotros. Creo que Dios nos quiere hablar a nosotros como iglesia. Y vamos a comenzar con Hechos capítulo 7, versículo 58. Es una palabra que experimentó Saulo de Tarso, ¿no? Y yo veo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Está hablando de Esteban, de cómo habían matado a Esteban. Quería como dar ¿cómo se llama así? Como un contexto, una apreciación de qué estaba sucediendo antes de que Saulo recibiera esta frase. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acababan de matar a Esteban. No porque fuera ladrón, no porque no estuviera cumpliendo con lo que el Señor le había dicho, no porque estuvieran en pecado, no porque estuvieran en inmoralidad, no porque fuera un mentiroso, no porque estuviera fuera de la voluntad del Señor. Lo mataron sencillamente porque estaba cumpliendo el llamado que Dios lo había llamado a Esteban. Entonces, porque a veces vemos hombres y mujeres de Dios que pasan cosas y lo primero que sale a nuestro corazón es el juicio. Ah, claro, es que eso le pasó porque esto. Ah, es que de pronto tal cosa. Ah, no. Esteban, si ustedes miran el contexto de qué viene hablando, él estaba en una predicación. Yo ayer la leí, qué poderosa predicación.
Estaba hablándoles desde Génesis, estaba hablándoles toda la historia desde Moisés, antes de que Moisés naciera, todo el proceso, cómo fue la venida del Señor, qué fue lo que pasó. Él estaba en esa predicación poderosa, hablándole a la gente, porque como eran gente de la ley, él tenía que saber la ley para hacerle una historia, decir, tomó una historia de todo lo que necesitaba decirle y hacerle entender al pueblo, ¿sí? Hacerle entender esas cosas. Entonces, para mí era muy importante, y es muy importante que ustedes tengan este contexto. Lo mataron, lo apedrearon y a piedra lo mataron. Pero había testigos, que es como siempre lo que yo digo, a veces en nuestro corazón, somos testigos y no hacemos nada. Dice simplemente que sacaron a Esteban de la ciudad, lo tiraron y dice acá, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, era un joven. Saulo era un joven. Saulo no era un adulto, era un joven. Y él cogieron esas ropas de Esteban y se la pusieron a los pies de Saulo. O sea que Saulo estaba observando lo que estaban haciendo con Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban en ese clamor, yo me pongo como en el cuero de él. No había cometido ningún pecado. Estaba haciendo lo que Dios le dijo. Estaba cumpliendo lo que Dios le dijo. Y yo creo que en ese momento él invoca el nombre del Señor. Él invoca el nombre del Señor. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque él sabía que lo iban a matar. Él sabía que en ese momento lo iban a matar. Y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Son casi la misma expresión de Jesús cuando estaba en la cruz, allí ya digamos en un estado muy, muy crítico de Jesús, y le dice, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y hay personas que no saben lo que hacen, que creen, escuchen bien, creen que están haciendo lo que Dios le llamó. Saulo era un joven, y era un joven que perseguía a los cristianos. Él estaba empeñado en apresar, en castigar y destruir a los cristianos. A pesar, escuchen bien, a pesar de que Pablo pertenecía a la religión judía. Sin embargo, él no conocía a Jesús, no lo conoció. Entonces, Pablo creía que estaba actuando en el nombre de Dios, ¿sí? Él creía que lo que estaba haciendo era correcto, ¿sí? Y Esteban igualmente estaba haciendo correcto a las cosas delante de Dios. Mira las dos diferencias. Alguien que está en la perfecta voluntad, como Esteban, y alguien que cree estar en la perfecta voluntad de Dios, pero está totalmente equivocado, como fue Saulo. ¿Y cuántos cristianos hoy en día no son así? Hacen cosas en la iglesia que ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Como el pueblo de Israel, les recuerdo, y lo llevo un poquito hacia atrás, cuando dice que Moisés subió a la montaña y que duró 40 días, y dice que él no bajaba, entonces el pueblo dijo, ay no, entonces adoremos al Señor. Aquí, levantemos aquí, y comenzaron a adorarlo, pero hicieron un becerro, hicieron imágenes y comenzaron a hacer una cantidad de cosas que ellos, según ellos, estaban adorando a Dios. Pero estaban completamente fuera de sí, estaban en idolatría, estaban haciendo cosas, maldad delante de Dios. Y muchos cristianos creen estar haciendo lo correcto delante de Dios, pero están fuera, están haciendo totalmente lo contrario delante de Dios. Entonces yo pienso que es muy importante.
No todo el que habla la palabra está en lo correcto. Sí. Pero hay una palabra que yo aprendí en mi vida desde que me formaron, desde que yo fui bebé espiritual, y me decían, no todo lo que hablan las personas es verdad. Y la manera de tú ser guardada de cualquier engaño es que por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos. Por sus frutos. Si tú eres una persona que viene alguien a endulzarte el oído, mira los frutos, mira las cosas, mira de dónde viene la persona, mira bien, porque puede ser muy lindo, muy preciosa, muy hermoso, lo que quieran. Pero yo tengo que ir al Señor que sí conoce la verdad de todo, al Señor que alumbra lo que está oscuro, y Él me dará el discernimiento y me mostrará si eso es verdad o no es verdad. Pablo o Saulo creía estar en la verdad y había asesinado cristianos, los perseguía vehementemente. O sea, él estaba obstinado en saber que eso era la voluntad de Dios, matar y acabar, que dejaran de predicar el evangelio, que eso no era de Dios. Pero él no se dio cuenta que estaba yéndose contra el mismo Dios, que estaba peleando con el mismo Dios. ¿No les parece curioso? ¿Y cuántas veces nosotros creemos hacer lo mismo y lo que estamos haciendo es peleando contra el mismo Señor? Contra el mismo Señor. Nosotros no podemos buscar nuestra comodidad. Nosotros no podemos acomodar todo a las estructuras, a las creencias mentales que tenemos, porque si no nos vamos a encontrar luchando contra Dios. No podemos como ceñir y traer a Dios a lo que yo pienso, a lo que mis estructuras mentales me crearon y me dijeron, para yo creer que eso sí es verdad y poder caminar con libertad. No puedo hacer eso, porque voy a terminar equivocado y yendo contra Dios mismo. Eso fue lo que le pasó a Saulo, yendo contra el Señor mismo, contra el Señor mismo. Ahora miremos Hechos 8 del 1 al 3. Dice acá, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Yo creo que Saulo decía, dele más patada, dele más patada, dele más, dele más. En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, miren lo que estaba haciendo Saulo. O sea, Saulo estaba totalmente insensible, enceguecido. Su corazón estaba totalmente insensible al dolor no solamente de la iglesia de Cristo, sino de Dios. De Dios. A Dios le dolía lo que estaba haciendo este hombre. Pero él tenía un corazón tan endurecido, tan enceguecido con sus argumentos. Vea, los argumentos son una cosa muy poderosa. Los argumentos a nosotros nos llevan a equivocarnos y a equivocarnos hasta el fondo. Y eso es en nuestra vida diaria. ¿Cuánta gente, según sus argumentos, están bien? Están bien, hicieron bien, pero no están haciendo bien, ni hicieron bien, y tienen que arrepentirse. Y tienen que volver como aquel hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que estaba haciendo bien, que estaba pidiendo su herencia y que se iba y se fue a gastar todo. Y estuvo haciendo de todo con mujeres, mejor gastando la plata, haciendo todo. Según él, su argumento estaba haciendo lo correcto. Aún comiendo, se le acabó la plata y él dijo, pues no hay ningún problema, yo como las algarrobas que hay de los cerdos. Pero algo pasó dentro de él. Algo pasó dentro, él dice, y volviendo en sí. A veces estamos tan vendados, tan endurecidos, tan llevados a nuestro parecer, que no vemos la verdad, no vemos lo que Dios quiere que veamos. Y cometemos y tomamos decisiones
garrafales, difíciles, que nos llevan a perdernos de lo que realmente el Señor quería hacer. Entonces dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, él era un hombre sanguinario, pero él creía que estaba sirviendo a Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era lo más correcto, ¿ves? Entonces mira que hay ese tipo de hombres de Dios, unos que creen que están haciendo lo correcto y lo que están haciendo es cosas muy malas y están en contra del mismo Dios, pero ellos creen que están haciendo lo correcto. Hay hombres como Esteban que realmente estaba haciendo lo correcto, él no hizo nada malo. Era un hombre, si ustedes miran en unos capítulos anteriores, Hechos 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, presélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. O sea, no era cualquiera. Esteban no era cualquiera. No fue alguien nuevo que lo pusieron a hacer cosas. No, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era uno de los diáconos, un hombre de testimonio. Tanto era el testimonio que el Espíritu Santo fue el que puso en el corazón de los apóstoles de que él era uno de los que iba a llevar la palabra. Entonces no era cualquiera. Era un hombre que había crecido en la palabra. Un hombre de fe. Y yo sí creo que para esto se requiere fe. Porque tenía que ir a predicar. Y si ustedes miran la predicación ahí en el capítulo 7, dice defensa y muerte de Esteban. ¿Cómo Esteban predica esa palabra? Por Dios. Una palabra que sabía que estaba hablando a gente dura, porque algo que tenían los escribas era que era gente dura, era gente muy religiosa, y la gente religiosa tiende a ser dura. Ese es el problema con la religión, que la gente religiosa tiende a ser muy dura con los demás. Entonces Esteban no era cualquier persona, era un hombre realmente de Dios. Un hombre que había sido elegido para predicar el evangelio de la palabra de Dios. Ahora miremos Hechos 9, que es, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Sí? Él estaba persiguiendo a la iglesia. Dice que Saulo era un hombre joven, o sea, tenía una fortaleza, y dice que él iba casa por casa y arrastraba, imagínate lo que hacía, a hombres y a mujeres para meterlos en la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? ¿Porque eran delincuentes? ¿Porque eran ladrones? ¿Porque eran qué? Porque eran cristianos, hombres y mujeres de Dios, y se los llevaba a la cárcel. Pero aquí, en el capítulo 9, es lo que más me gusta, es que Dios se atraviesa en el camino nuestro. Dios se atraviesa en nuestro camino, y dice el capítulo 9 de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o sea, él iba a ir a otra ciudad para pedir unas cartas y recogiendo, como se dice, por el camino voy recogiendo a los que voy viendo que están predicando el evangelio. Por eso dice que los discípulos, toda la iglesia se esparció, porque se estaba metiendo casa por casa. Entonces todo el mundo comenzó a correr a todo lado. Dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ay, subrayen eso, repentinamente. Para Saulo fue algo de repente, pero para Dios fue su momento de gloria, de visitar el corazón, de revelarse a Saulo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra,
o sea, esa luz lo hizo a él tirarse al piso. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, o sea, Saulo, y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora vamos a ver otro contexto, Hechos 24, 14, que es ya Saulo convertido, dando el testimonio de cómo él vivió ese momento, ¿sí? Porque una cosa fue lo que sucedió, otra cosa es cómo él cuenta lo que le pasó. Entonces el 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí temen algo. O digan esto mismo si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de estas caminos, le aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea, aquí Pablo estaba experimentando lo que él había hecho antes. Estaba experimentando lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, aquí él estaba siendo perseguido. Aquí ya era, Saulo era el que estaba siendo perseguido. El que estaba siendo perseguido. Estaba experimentando en carne propia lo que pasó con Esteban y lo que pasó con tantos cristianos que él persiguió. Tremendo, tremendo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y mira que Pablo, esto fue tiempo después, como Pablo comienza, si ustedes estudian la historia de Pablo, como Pablo comienza a crecer en el Señor. Él comenzó a tener un crecimiento tremendo en el Señor, una pasión por la presencia del Señor, una entrega por la presencia del Señor, que a mí Pablo realmente
me motiva mucho, porque Pablo realmente fue el Espíritu Santo el que tocó la vida de este hombre. Él nunca más volvió a ser igual. Nunca más. Fue un hombre que entró en una pasión con Dios que lo transformó. Era tanto que cuando ya se convirtió y ya comenzó a ceder y a hacer cosas con los discípulos, lo veían llegar aún en otros lugares y decían, le tenían miedo. Que decían, no, este es Pablo el que persiguió la iglesia. Y decían, no, tranquilo, el Señor ya se reveló a su vida. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que Pablo, si no tiene ese encuentro con el Señor, hoy no estaríamos hablando de este hombre tan tremendo que es él, tan tremendo que es él. Aquí Pablo dice, Pablo habla sobre su conversión. 26:14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, el Señor, los que persiguió, ahora el Señor lo enviaba a predicarles a ellos. Antes él creía que estaba haciendo lo correcto. Ahora el Señor le dice, tú ahora vas a ir a predicarle a ellos. Ese evangelio que tú tanto perseguiste, ahora tú vas a predicarle. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, Dios trae un llamado a este hombre. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede hacer un llamado. ¿Tú te acuerdas cuando tú conociste a Jesús? Cuando Dios nos da el privilegio de conocerlo, eso quiere decir que Él viene a nosotros y nos da la unción para llevar a otros a la palabra. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, la palabra coces quiere decir patadas. Y esta es una historia, me fui a la historia a averiguar qué quería decir coces, qué quería decir esa historia. Entonces, esta expresión era una expresión en aquella época que consistía en que los agricultores que utilizaban bueyes para arar la tierra, para la siembra, en caso que el animal no quisiera continuar o se desviara de su camino, el agricultor utilizaba este aguijón con el fin de dar un pequeño punzón al animal para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. O en ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, lo que hacía era dar patadas, comenzaba a dar patadas hacia atrás. Entonces, ¿qué pasaba cuando daba las patadas? El agricultor quería con ese pequeño toque motivar al buey para que arara o para que se corrigiera en su caminar, ¿sí? Pero esas patadas que él comenzaba a decir no, lo que hacía era lastimarse a sí mismo. El animal lo que hacía era, entre más patadas dabas, más se lastimaba. Era lo que consistía, era lo que significaba esto en esa época, ese refrán. Pero mi pregunta es, ¿y qué significa esto para nosotros? ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso para mi vida? Porque pues bonita la historia, pero si está en la Biblia es porque tiene que ver algo conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Para nosotros es una advertencia contra la resistencia inútil. Era inútil para el buey resistirse, porque quiéralo o no tenía que hacerlo.
Entonces, esto nos habla a nosotros de eso, que es inútil, es una resistencia inútil, es como pelear contra algo que yo sé que nunca lo voy a vencer, sino que me voy a hacer daño y me voy a hacer daño. Es inútil a la rebelión contra una fuerza superior, ¿sí? Es inútil que las personas insistan en hacer cosas o en comportarse de determinada manera y que finalmente resulta en su propio daño, ¿sí? Eso es como el ser llevados de su parecer. Es que a mí me parece que tiene que ser así, es que debe ser así, es que yo no lo concibo de otra manera. Pero pues lo que hacía Saulo, no concibía otra manera de llevar el evangelio. Él decía, no, esto no es de Dios, esto no. Entonces, ¿qué vio él? Fácil perseguir, pero él no sabía que él se estaba haciendo daño a sí mismo. Él estaba haciéndose daño a sí mismo. Saulo quería persistir en algo, quería seguir en una actitud que lo único que hacía era hacerle más mal, ¿sí? Dios estaba obrando en Saulo para que corrigiera su camino y confiara en Cristo como su Salvador. Pero él no quería ceder, no quería ni escuchar la palabra cristianos. El objetivo de Saulo era erradicar la predicación de la palabra, ¿sí? Pero entre más trataba de impedirlo, más se extendía el evangelio, más se extendía. Y esto lo hacía enfurecer más a Saulo, lo hacía enfurecer más. Saulo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Hay una palabra en Hechos 5, 38 y 39, que es cuando el maestro Gamaliel le dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ese fue el consejo que dio el sacerdote Gamaliel a Saulo y a todos los que estaban oponiéndose al evangelio y a la predicación del evangelio. Mas si es de Dios, no los podréis destruir. Uy, tremenda esa palabra. Mas si es de Dios, no los podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios mismo. Eso fue lo que le dijo Gamaliel a Saulo y a los que se oponían a esto que estaba sucediendo allí en Jerusalén. Igualmente Dios está obrando, tratando de llevarnos al arrepentimiento a nosotros y a una fe en Dios, pero quieren e insisten en callar la voz de Dios y continuar su propia condición de pecado, ¿no? Que eso es lo que Dios dice. Dios está haciendo una obra en nosotros y muchas veces nosotros queremos callar esa voz porque nos incomoda. ¿Ustedes han tenido una piedra en el zapato? Uno camina, pero ¡ay! Y hasta que uno no para, se quita la media, saca el zapato, saca la piedra, y puede ser una piedrita muy chiquitica, pero si yo no la quito me va a hacer daño en el pie. Para dos cosas servía, dice la palabra, das cosas contra el aguijón, porque yo decía, pero ¿cómo es el aguijón? Yo me imaginé que era un palo y le ponían una puntilla. Yo decía, ay no, pero pobrecito, no, sí tiene un aguijón, pero no es muy, no, o era una puntica, que el palito le hacían una puntica pequeña, o era le colocaban un metal alrededor del palo. Entonces, claro, cuando el buey no quería andar, entonces le pegaban con eso y él lo sentía, porque era algo metálico, o un palito, un chucito ahí que le molestaba, ¿no? Que le molestaba. Entonces, servía para dos cosas el aguijón. Primero, cuando el buey no quería continuar, que se paraba, y pues yo no sé, a mí una vez me enseñaron a montar en caballo, y bueno, no me dieron un caballo, sino como un mulo. Oiga, eso es lo más difícil que existe. Vea, me salieron ampollas porque yo le hacía con la cuerda
para que andara. Me dijeron, eso tiene que ser, le tiene que jalar así. No, eso no, él se enranchaba y se quedaba ahí y yo le hacía con el pie, le hacía con la cuerda. No se movía, no, hasta que no venía el que sí sabía y lo arriaba y él andaba, ¿ves? Entonces cuando un animal de esos no quiere andar, eso no es que con la manita yo le voy a pegar y que él se va a mover, no, eso es un animal que tiene un cuero muy fuerte. Entonces cuando un animal no quiere continuar, el labrador necesita que continúe porque necesita arar la tierra, necesita que él camine, que el agricultor necesita que empujarlo para que él camine. Entonces por eso se usaba el aguijón. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces nosotros no queremos continuar en la obra del Señor. Nos paramos y decimos, ahora no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero buscar al Señor, no quiero congregarme, a mí no me parece esta iglesia, a mí no me parece esto, a mí no me parece aquello, yo mejor me quedo así estoy bien, yo estoy perfecta así, ¿cierto? No quieren continuar porque no están de acuerdo, no están de acuerdo. Entonces se resisten al proceso de Dios en sus vidas. Se resisten a ese proceso y no quiero andar por ahí, prefiero irme para otro lado, prefiero buscar otro pastor, prefiero buscar otra ciudad, prefiero buscar, bueno, pongan el nombre que quieran, pero se resisten al proceso de Dios en sus vidas, juzgan a Dios. Es que fue Dios, es que Dios como no me oyó, es que Dios como no me dio lo que yo quería. Es que Dios tal cosa. No quieren continuar porque también juzgan a la iglesia. Es que son los pastores, es que son la iglesia, es que todo es la culpa de la iglesia, la culpa del pastor, la culpa es el diablo. No importa. No quieren continuar. Entonces dice, culpan a otros. Entonces el hermanito es el que tuvo la culpa, el amigo fue el que tuvo la culpa, el esposo es el que tiene la culpa, la esposa es el que tiene la culpa. Y llegan a un punto donde se rinden. Yo no sigo luchando más en esto, yo mejor dejo así, yo mejor ya suelto este matrimonio, yo mejor me divorcio, yo mejor me voy para otra iglesia, yo mejor con otro pastor, otras caras nuevas, es mejor así, ¿para qué yo sigo en esto? A mí no me gusta esto, a mí no me pareció, a mí no me parece que esto sea así, no me parece. Bueno, respetable, respetable pero discutible, ¿cierto? Respetable, pero uno tiene que siempre pensar bien las cosas, escuchar a Dios, no hacer como el pueblo de Israel allá, que dice, ay no, Moisés, vaya usted, hable allá que Dios le hable, porque es que esa voz de Dios no la aguanto, no la resisto, porque Dios nos confronta, Dios sí te dice la verdad en la cara. Dios nos dice las cosas tal como son y a nosotros no nos gusta. Muchas veces creemos tener nuestros propios conceptos de cómo debemos arar. Ese era el concepto de cuando un animal se queda ahí, un buey, y no quiere arar. Entonces en nuestra vida, es que a mí no me parece que lo que están haciendo en esta iglesia es así. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo creo que debe ser así, yo creo que debe ser así, y nosotros como que tomamos el lugar, igual que nosotros hacemos con nuestros papás. No es que mi papá a mí no me gusta porque es que él es así, él es así, él hizo, no, entonces se quedan frenados, se quedan parados, no quieren continuar. Tenemos nuestros propios conceptos de cómo debemos arar, cómo debe ser la iglesia donde yo me quiero congregar, cómo debe ser el pastor, cómo debe ser la pastora, cómo debe ser la alabanza, cómo debe ser la administración, cómo debe ser el lugar, cómo debe ser. Creemos que no necesitamos a otros. Si ustedes se dan cuenta, el buey se le colocaba un yugo aquí, con un buey más adulto, un joven con uno adulto,
colocaban un buey joven con uno adulto. Y digamos como el buey más adulto sabe arar, ya conoce el aguijón, ya sabe cómo ha sido más educado. Entonces él jala al joven y el joven se resiste y no quiere detenerse. Y así nos pasa a nosotros, ¿sí? Así nos pasa a nosotros. Ay, yo no necesito esa iglesia, yo no necesito ese pastor, yo no necesito congregarme, yo no necesito hacer esto, yo no necesito. Y nos sentimos enyugados. Y estamos enyugados. ¿Quién es el que nosotros nos lleva ahí? El Espíritu Santo, Dios, que ya conoce las cosas y Él nos quiere llevar por el camino, pero nosotros somos esos bueyes jóvenes que queremos parar, que no queremos hacer, que nos parece que por allí, que nos parece que por acá. Entonces no necesitamos a otros, nos sentimos fatigados. Ay, estoy cansada de todo esto del Señor. Ay, no, yo no quiero más en esta iglesia, yo no quiero más acá, yo no quiero hacer esto, no me parece esto, la tierra está muy dura. Sí, ay, no, es que esta tierra está muy dura, yo estoy cansado y fatigado en este cristianismo. Ay, no, yo no quiero seguir más. Ponemos miles de excusas para no continuar. Miles de excusas, todas las que usted quiera. Y uno tiene que decir, bueno, Señor, ¿qué hizo el padre cuando el hijo pródigo se fue a ir? ¿Se le paró, le lloró, se le arrodilló, le gritó? No, él simplemente le dio la herencia, le dijo, mi hijo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que donde quiera que vaya le vaya muy bien, y chao, lim, plim, plim. Dolió su corazón demasiado. Y era tanto el dolor que él miraba a ver si de pronto el hijo aparecía por ahí, a ver si de pronto volvía alguna vez. Y guardaba la esperanza de que su hijo volviera en sí. Y eso es lo que hace uno, ¿sí? Eso es lo que hace uno. Hay gente que no quiere continuar, pero yo no me puedo detener, ¿sí? Ese güey mayor no puede tener al otro, y el agricultor no puede tener ahí que, bueno, quédese ahí, entonces esperemos 2 días a ver si se quiere mover. No, porque hay una cosecha y yo necesito gente que labre, que trabaje la tierra, porque si no vamos a perder la tierra, se va a desperdiciar un campo. Segunda razón por la cual dice la palabra que se usaba el aguijón: nos queremos desviar del curso del camino. O sea, el buey, una de las cosas era que quería pararse y estancarse, o quería desviarse, quería irse por otro lado. Y usted sabe cómo son esos surcos cuando se aran la tierra. Si usted mira, esos surcos son derechitos. Y no, el buey quería era desviarse. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? No queremos la voluntad de Dios. Primeramente, no queremos ser enyugados con el Señor. Ay, no. Eso de andar que la palabra habla eso y uno tiene que ser como tan riguroso. Ay, no, yo no quiero eso. Yo quiero mi libertad. Yo quiero mi libertad. Yo quiero hacer lo que a mí me parece, lo que yo creo. A mí no me parece lo que están enseñando, no me parece lo que están haciendo. Bueno, estamos enyugados con el Señor y tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eso es muy importante, muy importante. La voluntad del Señor, ¿sí? Lo que Él dice, lo que Él me pide, ¿sí? Y dice acá, buscamos nuestros propios caminos, buscamos nuestros propios atajos. Ay, yo creo que el buey veía toda esa tierra y diría, uy, no, ese camino está muy largo. Uy, no, de aquí a allá yo mejor me desvío por acá y aquí me rinde más. ¿Cuántas veces hemos buscado tú y yo atajos? Muchas veces. Y que entre menos esfuerzo tengamos que poner, será mejor. Ay, no, a mí no me gusta eso porque eso le toca a uno muy duro, le toca a uno muy pesado, le toca a uno demasiado pesado.
Yo tuve una experiencia ahorita el jueves que fuimos al Hueco, salimos a coger el bus y vea, yo creo que se demoró casi una hora ese bus. Nos tocó subirnos hasta la Estrella, casi a donde volteaban las busetas, y nada, no bajaba, vi gente esperando. Yo estaba cansada, yo dije, ay no, salimos temprano para llegar temprano, y aquí yo quéjeme. Y entonces llegó el bus y yo me subí a ese bus, pero la verdad yo me subí con rabia. Yo dije, ay no, Señor, ¿dónde está tu respaldo? Aquí bien cansado, yo he dejado a mis hijos ahí, y ahorita yo tener que más tarde llegar a hacer el almuerzo. Yo tuve una semana pesada. Bueno, me fui en el metro. Cuando me bajé del metro, ay, yo no sé, mire, me dio una cosa que yo quería llorar y llorar y llorar. Che, Señor, tú sabes todo lo que estamos haciendo y tener que llegar prácticamente aquí 11 y pico. ¿A qué hora yo voy a llegar? ¿A qué hora vamos a atender? ¿A qué hora vamos a llegar a preparar la comida, el almuerzo? No, o sea, a mí me entró una cosa tan horrible, y yo, que se me salían las lágrimas, y yo no puedo llorar, tengo que calmarme. Entonces comienzo a respirar. Pero comenzamos allí a evangelizar, a llegar al uno al otro, y eso se me fue como yendo, se me fue yendo, y ver el corazón de la gente, a mí eso me partió. Yo dije, no, Señor, yo tengo que aprender que esto es tu reino, y que yo tengo que ser más fuerte para llevar la palabra, el mensaje de la palabra. Este refrán de dura cosa te es dar cosas contra el aguijón nos enseña la importancia de la sumisión y la obediencia a la voluntad de Dios. Vea, mire, si mi predicación hoy habla a tu corazón, Dios ve el panorama mejor de lo que tú ves, y Dios tiene la razón más de lo que tú tienes la razón. Obedezcamos la palabra de Dios. Al intentar resistirnos a lo que Él tiene planeado para nosotros, solo experimentaremos dolor y frustración, ya que su voluntad siempre prevalecerá. Amén. Hay gente que hace ayunos y oración para torcer el brazo de Dios. No lo podemos torcer. Yo lo hice y lo he hecho en algunas cosas mías. Y a veces la única condición que tenemos es decirle, Señor, yo me rindo. No quiero pelear más. Señor, si esto es tuyo, se dará. Si no es tuyo, también, gloria a Dios. Prepárame para tu sí o prepárame para tu no. Y no quiero pelear más contigo, aunque lo que yo estoy pidiendo es justo, aunque lo que yo estoy pidiendo no es injusto ni es malo. Pero si no es para mí, no es para mí. Y sencillo. No te desgastes emocionalmente en luchar contra algo. Ahí dele. Y gástese y pelee con el uno, pelee con el otro. Y haga, no, Señor, yo me rindo. Yo me rindo. Prepárame. Si tu respuesta va a ser no es porque tú me estés castigando. No. Sencillamente es porque no está dentro de tu voluntad y en mi destino, que está escrito allí según el Salmo 139, que dice el versículo 17, que están escrito todo lo que Vilma ha de ser, todo mi propósito. Si ahí está que yo no debo tener esto, lo acepto, me rindo. Tú tienes más razón de lo que yo tenga. A mí me pasó cuando fuimos a adoptar a Isaac. Usted no sabe lo que yo sentía. Yo decía, si me llegan a decir no, yo me voy a morir. Así sentía yo. Físicamente yo sentía que yo me iba a morir. Y yo lloraba por la mañana, por la tarde, por la noche. Y yo le decía, Señor, que por favor, que no me vayan a decir que no, que no me van a decir que no, que no me van a decir que no. Hasta que un día entendí esta palabra y dije, no, pero yo no puedo torcer el brazo de Dios. Y le dije, Señor, yo me rindo. Y si en tu voluntad perfecta está que no nos van a dar a Isaac, yo recibo ese no. Me cuesta demasiado, y tú sabes que para mí emocionalmente me siento no preparada para un no. Pero Señor, si es un no, prepárame tú para que yo lo acepte con amor, con alegría, con gozo.
Y eso es lo que tenemos que hacer, en vez de estar peleando contra Dios. Miremos en el Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aleluya. Aleluya. Descansemos en esa voluntad perfecta. Nosotros planeamos una cosa, pero Dios nos puede desbaratar todo lo que planeamos y nos puede meter por otro camino que ni habíamos pensado. Esa fue mi experiencia en la adopción. Yo nunca pensé en la adopción, jamás. En el momento en que Dios ya me habló, yo lo entendí. Y dije, es que las bendiciones de Dios vienen en diferentes empaques, de diferentes maneras. Y nosotros a veces somos muy cuadriculados. Tiene que ser por ahí, tiene que ser ahí. Si no es ahí, entonces no, y no acepto, y no me parece, y no estoy de acuerdo, y llora. No, Dios dice no. Yo soy más inteligente que tú, dice el Señor. Al resistirnos a la dirección de Dios y persistir en nuestros propios caminos, corremos el riesgo de alejarnos de su propósito y de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Mire, Dios a veces no puede estar en contra de nuestras decisiones. Y de pronto Dios ha puesto cosas para impedirte, para decirte, no, espera. Y si yo persisto en eso, va a llegar un momento en que Dios dice, bueno, pues entonces yo quito de ahí, como se dice, lo que tengo que quitar, pero tú asumes las consecuencias. Tú las asumes. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Entonces, yo quiero dejar como conclusión 3 puntos. Primero, el mensaje que hay detrás de este refrán es, primero, es inútil oponerse a la soberanía de Dios. Cuando Dios determina algo, no hay nada que lo haga retroceder. Amén. Él es soberano. Él sabe cómo hace las cosas. Segundo punto, resistirse obstinadamente a algo inevitable como la voluntad de Dios. Yo no me puedo, por más obstinado que sea, no me puedo resistir a algo que es inevitable en mi vida, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y tercero, es una advertencia contra la terquedad y rebeldía ante la autoridad divina. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Lo que pasa es que a veces cuando las cosas no salen a nuestro parecer, sentimos que perdemos el control. Y no hay cosa más complicada, más difícil de manejar cuando nosotros sentimos que perdimos el control de nuestra vida. Entramos en crisis. No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde coger, qué puerta tocar, cómo hacer. Y Dios allá tranquilo, yo tengo el control. Mira lo que pasó, Dios me hablaba en esto de Marta cuando llega Jesús, que llega Jesús después de 4 días de muerto de Lázaro. Y le dice, ¿quién dice usted ya para qué llega aquí? Pues es que ya son 4 días, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y Jesús dice, para gloria, para mi gloria. Era necesario que pasaran estos 4 días porque el que va a salir glorificado aquí no eres tú,
que estás esperando una provisión o un milagro de Dios, es el Padre, va a ser glorificado porque Él resucitará. Y eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón hoy. No demos más cosas contra el aguijón. No te pegues con la misma piedra. Queremos meter la cabeza por ahí. Y es que no, pero es que es ahí. Es que es como yo quería. Es que mire. Y hay gente que le dice, oh, pero pastora, pero es que mire, el A, el B, el C, el D. Y le pueden decir lo que quiera, pero si Dios no quiere, yo no puedo impedir eso. No puedo. Es Dios el que tiene la última palabra. Y quiero dejarles un consejo con ya terminando esta palabra. ¿Cómo evitar dar cosas contra el aguijón y alinearnos con la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo yo dejo de dar cosas contra el aguijón? Primero, debemos cultivar una relación íntima con el Señor. Con la oración, la lectura de la palabra. Entender que todo lo que sucede, Dios tiene el control. Y segundo, aunque no entendamos sus caminos, Él siempre tiene un propósito bueno y perfecto para nosotros. Aunque los caminos nos sean difíciles, Él siempre tiene algo bueno. Él siempre se va a glorificar, Él siempre nos lo va a sacar. De pronto no como yo pensé, no como yo había pensado, pero Él va a ser glorificado. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Espero sea una palabra de bendición para ti. Que no nos veamos dando cosas contra el aguijón. Que no nos veamos allí en estas dos condiciones que me parecieron tremendas. No querer continuar o nos queremos desviar del curso del camino que estamos llevando. Los atajos nunca serán buenos. El pararnos y decir me rindo nunca serán buenos. Dejemos que Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer. Hay un surco que hacer, hay un camino, hay una tarea que Dios nos ha determinado, un propósito que Dios ha determinado con nosotros. Y Él tiene con nosotros ese yugo para que cumplamos con Él, al lado de Él ese propósito. Pero entre más nos resistamos, más difícil será la situación. Qué bueno es que nosotros cedamos para que Él sea Señor y Rey. Amén. Bueno, Padre, gracias por esta mañana. Queremos bendecir esta palabra. Yo te pido, Señor, que en los corazones de cada persona que está conectada reciban esta palabra, la reciban en bendición. Así como para mi vida, para mis hijos, para mi esposo, recibamos esta palabra de bendición y la hagamos realidad en cada uno de nosotros. Que entendamos que tú tienes el control de nuestra vida. Estemos pasando lo que estemos pasando, tú tienes el control y no vamos a perdernos en el camino y no va a pasar nada con nosotros malo, porque Dios es un Padre bueno que hará las cosas a su debido tiempo. Él hará las cosas en su debido momento. Padre, gracias por este tiempo. Yo quiero bendecir hoy a todas las mamás, las bendigo en ese día, Señor. Bendigo sus casas, bendigo sus familias, Señor, y declaro, Señor, que esta palabra la llevemos hoy en el corazón, y que cada uno pueda hoy delante de ti hacer o en esta noche podamos tener como una reflexión de cómo estoy yo en esta situación de esta predicación. ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy decidiendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y ceder a la voluntad de Dios. Amén y amén. Para los que están allí en el YouTube, los bendigo. Declaro que esta palabra sea una palabra de revelación para tu vida en el nombre de Jesús.